Fíjense que he dicho que la unidad es tan amplia que en ese horizonte caben todas nuestras ambiciones. Pero cuando se actúa con sentido de responsabilidad, como lo hicimos hasta el 12 de febrero de este año, teníamos que proceder persuadidos de que por ese camino angosto de la lucha por la nominación candidatural solo pasaba uno. Solo pasaba uno, y sobre las espaldas de ese ciudadano está ahora la inmensa responsabilidad no de liderar un partido, sino de liderar la unidad de Venezuela. Por eso, amigas y amigos de Venezuela, hoy vengo a fijar una posición que no es distinta a lo que he venido defendiendo durante todos estos últimos años. Vengo a defender ese camino de la unidad. Vengo a evidenciar y a demostrar, como lo insisto en recordarlo, que cuando hemos luchado juntos nos ha ido muy bien, porque nos olvidamos de cómo derrotamos al ventajismo en las elecciones del 26 de septiembre del año 2010. De eso no nos podemos olvidar. Y si cada quien tiene una manera de pensar, que ponga al servicio de la unidad la obligación moral que tenemos con Venezuela, incluso de renunciar a nuestro derecho a tener razón cuando se trata de darle cabida a la unidad que debemos privilegiar. Esta lucha no ha sido protagonizada por nosotros. Estaríamos pecando de vanidosos si nos adjudicamos esos trofeos. Nosotros hemos estado allí, entendiendo y comprendiendo esta circunstancia, modelando anticipadamente ese futuro que tenemos que otear, porque si queremos presidir los nuevos tiempos, tenemos que atrevernos a actuar con inteligencia, con buen tino, con las tácticas y con las estrategias, cuando corresponda cada caso. Pero aquí los héroes están en ese hombre, en esa mujer anónima, en ese venezolano de los páramos, de los Andes, en esa mujer de los llanos y de la sabana venezolana, en ese estudiante que está en las aulas de clase, en la sonrisa de ese niño ingenuo, en la carcajada de ese venezolano que le dice no a la violencia y que quiere anticipadamente reírse de los que nos están vaticinando tiempos aciagos para Venezuela. Por eso voy a respaldar la tarjeta unitaria. Voy a respaldar la tarjeta unitaria porque es un punto que nos encuentra a todos los venezolanos, porque hace posible que nosotros amalguemos nuestra capacidad de lucha en beneficio precisamente de los objetivos superiores. Y ahora paso a hablar de nuestro candidato, de nuestro próximo presidente. Paso a hablar de alguien que está siendo atacado por las encuestas. Las encuestas. Les voy a echar un cuento. Cuando estaba aspirando a la alcaldía metropolitana de Caracas y estaba en la biblioteca revisando un libro de Mandela, de la historia de Mandela, se me acercó Mixi con la cara un poco compungida. Y yo, ¿qué te pasa? Es que vengo de oír a un tipo que está allí en la televisión diciendo que según las encuestas que ellos tienen, tú vas de tercero. Y yo le dije, pero alégrate, porque ahí voy mejor que en otras que dicen que voy de cuarto. Pero ¿cómo de cuarto si hay nada más 3 candidatos? No es que metieron uno nuevo.
Y en esas encuestas, esas mismas que no le dan chance a Enrique Capriles Radosky, ponían de primero a Aristóbulo Istúriz, ponían de segundo a Augusto Uribe, de tercero a la ambulancia y de cuarto a Antonio Ledesma. Pues bien, esas son las mismas encuestas que no nos daban posibilidad, que no le daban posibilidad no a mí, sino a ustedes, venezolanos de los páramos, mujeres de la sabana, jóvenes de los barrios y de las urbanizaciones de Venezuela, cuando fuimos a defender la Constitución en el referéndum del 2 de diciembre del 2007. Recuerdo que estaba con Américo a eso de las 4 de la tarde y llegaban los exit polls, que el gobierno nos lleva 8 puntos. No, que son 9 puntos los que nos lleva de ventaja. Las mismas encuestas que el 26 de septiembre no nos daban vida cuando postulamos candidatos a la Asamblea Nacional. Pájaros de mal agüero que decían que no llegaríamos ni a 30 diputados. Pues bien, esas encuestas fueron derrotadas por la conciencia popular. Y esas son las encuestas, las verdaderas encuestas. Estos números son los que nosotros vamos a trastocar con verdaderas consultas populares, como esa de carne y hueso, la gran encuesta que se hizo el 12 de febrero. Yo debemos recordar cómo algunas encuestadoras decían que no iban a participar ni siquiera 600.000 personas en las primarias. Y se abrió la partida y la gente salió, el pueblo madrugó, y el pueblo que madrugó y votó despertó con los precandidatos unidos en torno a Enrique Capriles Radosky, demostrando que sí era posible vencer las dificultades. Que nuestro candidato es joven, sí lo es, y a mucha honra. Joven como Bolívar cuando a los 30 años fue declarado libertador por la Municipalidad de Mérida. Joven como Ayacucho, cuando con menos de 27 años triunfó en Pichincha, en Junín, y consagró la emancipación de Venezuela en Ayacucho. Joven como Andrés Bello, que con 30 años salió con Bolívar y López Méndez a Londres a consultar con el visionario, el precursor de nuestra libertad, Francisco de Miranda, los proyectos que no llegaron a naufragar porque habían en la vanguardia patriotas que con su juventud pusieron al servicio su coraje y su grandeza para garantizar la victoria de esos proyectos. Joven Anzoátegui, que después de pelear en Boyacá con 29 años, se hizo meritorio al título de general de división. Joven Páez, que en Umbucurita derrotó a Miguel de la Torre. Joven el Catire Páez, que con 27 años hizo montar pies en polvorosa a los lanceros de Morillo, y frente a 1000 lanceros realistas pudo Páez atravesar el Arauca con 150 apureños para garantizar la victoria en las queseras del Medio. Miedo a la juventud, temor a la juventud. Si fueron los jóvenes los que garantizaron nuestra independencia, los que lucharon el pasado siglo por nuestra democracia. Gustavo Machado del Partido Comunista salió de la rotunda cuando apenas cumplía 17 años. Andrés Eloy Blanco, el de Giraluna, el de la Loca Luz Caraballo, el de las uvas del tiempo, cuando cumplía los 22, estaba siendo premiado por sus huertos a la apopeya. Arturo Lampietri con 25 nos escribió Las Lanzas Coloradas. Rómulo Betancourt con 37 comenzó a desarrollar su rol del gran estadista de la democracia venezolana.
Joven Capriles, si es joven y un joven va a asumir la presidencia de Venezuela el próximo 7 de octubre, acompañado por la experiencia, por la voluntad de servicio unitaria de quienes creemos en la necesidad de consolidar esta lucha. Por cierto, cómo la historia nos ubica en estos tiempos. Recordemos que después de las grandes hazañas de Páez, hubo una amonestación de Fernando VII a Morillo, y Morillo leía aquel jalón de orejas de su majestad Fernando VII, que le decía: ¿cómo es posible que usted se deje derrotar por esa gavilla de salvaje? Es como decir esa gavilla de majunches. Pues bien, unos majunches derrotaron a los representantes de la corona, y estos humildes majunches del pueblo lo vamos a derrotar, presidente, a usted y a todo su salvajismo. Vamos a emular al Páez de Mucurita, al Páez de las Queseras del Medio, al Rivas con su lanza, capitaneando a las generaciones de 1814. Ese es el ejemplo y ese es el espejo en el que nos queremos mirar. Pero además, joven Clinton, que con 40 años el presidente Clinton asumió la presidencia de los Estados Unidos. Joven Felipe González, que con menos de 40 años asumió la conducción del gobierno de España. Pero si hace falta experiencia, ahí vamos a tener a Pompeyo Márquez con sus 90 años al lado del próximo presidente de Venezuela. Yo he venido a decir estas palabras porque yo sí soy optimista. Aquí lo único útil es ser optimista. Ese pueblo al que visitamos en Caricuao, en Macarao, ese pueblo al que Enrique Capriles Radosky le está llevando su mensaje casa a casa, lo que quiere es que nosotros lo aliviemos de pena. Si tú no puedes quitarte de encima tus penas, no se las traslades a los hombros de nuestro pueblo, que lo que necesita es una mano solidaria que lo saque de abajo, como lo está ofreciendo nuestro candidato presidencial. Este pueblo que solo escucha cuando golpea el plato de su mesa el golpe del tenedor sobre ese plato vacío. Por esa razón tiene nuestro candidato Capriles cuando dice que no va a caer aquí en un concurso de insulto. Mientras el presidente saliente lo que ofrece es incertidumbre, es inestabilidad, Enrique Capriles le ofreció ayer miles de empleos a la juventud venezolana. Mientras el presidente saliente no asume su responsabilidad frente al gravísimo problema de la inseguridad, el presidente entrante, que será Enrique Capriles Radosky, le presenta un programa amplio de seguridad a todos los venezolanos. Pero además, tenemos un candidato convencido de que la unidad no termina el 7 de octubre. La unidad tiene que profundizarse y relanzarse después del 7 de octubre. Bien lo decía Mandela: cuando uno escala y llega a la cima de una colina, uno comprende que ahora es que tiene un camino por delante, porque se nos asoman otras colinas que debemos seguir escalando. Por eso nosotros podemos tener nuestra posición, los líderes al frente de sus partidos, pero en esta coyuntura Capriles no es el líder de un partido, es el líder de esta unidad
que nos define como una mesa para el diálogo, para promover la paz, para promover la justicia. Los caminos se hacen luchando. Los caminos se construyen con esfuerzo, como los ríos hacen su cauce. Si leemos la historia del mundo, advertiremos que cuando se advirtió la existencia de la tierra no habían caminos. Los caminos los hizo el hombre con su andar y con su desandar. Es tiempo de definiciones. Este pueblo tiene que definirse. Este pueblo se está definiendo. Algunos lo dicen, otros guardan ese secreto en su corazón y va a aflorar a la luz del día el 7 de octubre, porque este pueblo sabe, como lo dice nuestra Santa Biblia, que si no eres frío ni eres caliente, te expulsarán de su boca. Yo recordaba hace unos instantes a Andrés Eloy Blanco, y Andrés Eloy Blanco nos pintó un pasaje que hablaba de una familia cuyo jefe cuidaba mucho los 40 caballos que eran su patrimonio. Y nos contó que un día llegó un grupo que en nombre del gobierno le quitó 20 caballos y se fue. Una semana después se apareció una montonera con una bandera de revolución en cuyo nombre le quitó los otros 20 caballos. El hombre quedaba allí indefinido, sin saber lo que estaba ocurriendo. ¿Y qué aconteció? Que unas semanas después volvieron unos y otros, y como no tenían caballos que quitarle, le quitaron la vida de sus hijos y la esperanza de su familia. Pues bien, amigas y amigos, aquí tenemos patria, aquí tenemos país, aquí tenemos futuro. Lo que nos estamos jugando el próximo 7 de octubre es la patria, es el futuro, y allí tenemos que asumir nosotros nuestra respectiva responsabilidad. Luchar con optimismo. Hay que pelear como peleamos el pasado 26 de septiembre, en el mejor sentido de la palabra. Hay que luchar como luchó Anzoátegui en Boyacá, y como luchó Sucre en Pichincha, y como luchó Páez en Mucurita. Que se puede perder, dicen algunos. La pelea o la batalla que se pierde es la que no se da. Y se pierde cuando se lucha con miedo a perder, y este pueblo no tiene miedo porque sabe que con su esfuerzo va a construir una gran victoria. Que con Capriles llegaremos a recuperar la democracia. Yo juré por Dios que iríamos con candidatos unitarios el 26 de septiembre. Hoy doy mi palabra de honor que con Capriles el pueblo abrirá las puertas de Miraflores. Con Capriles habrá progreso, con Capriles habrá justicia, con Capriles habrá oportunidad. Por eso, amigas y amigos de Venezuela, hoy más que nunca, la razón de ser de nuestro esfuerzo es la unidad. Que Dios bendiga el espíritu unitario del bravo pueblo venezolano. Abrimos. Acaba de concluir lo que ha sido el discurso del presidente, el jefe del Comando Venezuela Metropolitano, Antonio Ledesma. Ahora corresponde la ronda de preguntas y respuestas. Buenas tardes. Quisiera saber su opinión con respecto a lo que ha sido el pronunciamiento, las reacciones del gobierno nacional ante unos afiches que aparecieron del diputado Diosdado Cabello. Su posición con respecto a esto. Bueno, el gobierno va a tener que seguir preocupándose, porque seguramente Nicolás Maduro no se va a quedar atrás y va a sacar también su afiche. Y Elías Agua también sacará su afiche. Nosotros tenemos ese problema resuelto, porque nosotros consultamos al pueblo, y ya el pueblo designó su candidato, que es Enrique Capriles Radoffi. Con Chávez o sin Chávez, nosotros vamos rumbo al 7 de octubre.
Nosotros tenemos candidatos, ellos que resuelvan su incertidumbre. Le corresponde el turno a Leina Sanguino, de Venezolana de Televisión. Buenas tardes. Bueno, usted señalaba en su discurso que Alianza Bravo Pueblo va a sumarse a la tarjeta unitaria. Quería saber si hay otros partidos políticos que se van a unir a esta tarjeta, específicamente AD y COPEI. Y también señalaba usted en su discurso que hay que ser optimista. ¿Será que ustedes, como Mesa de la Unidad, no creen en su candidato? Porque si estamos hablando de optimismo es porque realmente no creemos en lo que hacemos y realmente pues en este caso sería Enrique Capriles Radosky. No, es que el problema es cuando uno es triunfalista. Entonces el gobierno, que era muy triunfalista, el pasado 26 de septiembre salió con las tablas en la cabeza. Nosotros no queremos que eso nos ocurra. Y por eso, en vez de ser triunfalistas, somos racionalmente optimistas. A la gente del gobierno, por ejemplo, le inquieta, le preocupa que Enrique Capriles Radosky esté casa por casa. Bueno, eso es un problema del candidato del gobierno que no tiene ánimo o no está en condiciones de ir casa por casa. Nosotros lo que sí le decimos es que cada vez que Enrique Capriles sale de un barrio, cada vez que sale de una urbanización, cada vez que sale de un acto como el que hizo ayer con los jóvenes de Venezuela, o como el que presagiamos se realizará mañana con la participación de mucha gente para escuchar el plan de seguridad, se nos suman razones para ser optimistas. Con relación a las fuerzas políticas que se van a sumar a la tarjeta unitaria, yo respondo por Alianza Bravo Pueblo. Cada organización política está en libertad de asumir su posición y seremos muy respetuosos de la posición que cada organización política asuma.